Capítulo 1. Ya que los frijoles mágicos fueron colocados en un telón de fondo de la mitología nórdica. Una valquiria bajó al mundo humano de Midgard. Ella tenía un largo cabello rubio y una piel blanca. Era alta para ser mujer, pero tenía un cuerpo mucho más delgado que un hombre. Era un balance que no podría ser sostenido por cualquier alma nacida de una madre humana. Su belleza no estaba destinada a atraer al sexo opuesto, sino que estaba envuelta en la frialdad de una flor ofrecida a un enemigo masacrado. Su apariencia era la de una mujer a la mitad de sus años 20, pero el envejecimiento humano no se aplicaba a una valquiria. Ella había estado peleando por mucho, mucho más que eso. La armadura que vestía era verde. Sin embargo, eso solo era un aspecto de la armadura. Era una armadura mágica que podía cambiar libremente sus propiedades para encajar a la situación. La aurora vista en el cielo del norte era en realidad la constante luz cambiante producida por la armadura de una valquiria. Ella sostenía lo que parecía ser una lanza blanquiazul en su mano derecha, pero estaba hecha por un rayo que había caído del cielo. Un movimiento de su arma era suficiente para masacrar a todos los que se habían hecho enemigos del mundo celestial de Asgard. Serían destruidos hasta el alma y serían incapaces de ingresar al reino de los muertos. Ese castigo divino era conocido como la lanza relámpago de la destrucción y tenía el suficiente poder para ganarse tal nombre. ¿Eso es todo? Ella estaba rodeada por nada sino escombros. El nombre de la doncella que brillaba radiantemente en medio del paisaje ennegrecido era Waltraute. Ella era alta pero solo cuando era comparada con una mujer humana. Aún así, estaba de pie triunfante por encima de aquellos alrededor de ella. Ella había aplastado, eliminado y quemado a todos aquellos que habían sido más altos o más grandes que ella. Nadie podría imaginar que un falso templo llamativamente decorado con oro y mármol había estado ahí no hace mucho. Todo lo que quedaba era negro. Oscuridad. Las decoraciones llamativas habían sido destruidas y todo lo que quedaba se había convertido en un negro puro como si eso pudiera atestiguar sus pecados. Pecadores. Herejes aquellos rebeldes que se habían unido con los gigantes para intencionalmente crear monstruos y después usar a los descendientes como esclavos. Todo había sido purgado. Habían cometido los tres más grandes pecados. Amar a aquellos más allá de sus especies no era uno de ellos, sino unirse con los gigantes para su codicia personal. El segundo era haber usado a los descendientes como herramientas. Incluso si eran mitad humanos, usar a cualquier con una alma humana como una herramienta era un pecado. Y el último era que ofrecían a sus jóvenes para que se unieran a los gigantes en vez de hacerlo ellos mismos. Había sido juzgado que el castigo definitivo era requerido. En realidad, Odín solo le había ordenado a Waltraute el clasificar las almas de los jóvenes que probablemente morirían en el disturbio y condujera solo a aquellos necesarios al Valhalla, el gran salón del mundo celestial. Sin embargo, ella había usado demasiada fuerza, como era su tendencia de hacerlo. Gracias a eso, todo había terminado antes que una tragedia a gran escala pudiera ocurrir, y todos los dueños de las almas que supuestamente tenía que guiar habían sobrevivido. Había una razón por la cual las valquirias no sobresalían en la cima de todo a pesar de que eran las más fuertes cuando se trataba de poder puro. Sin dar siquiera una mirada a los sobrevivientes que tenían sus cabezas colgando, Waltraute miró al cielo y le habló a alguien que no estaba presente. Reportando. La situación 3469 está completa. Supongo que el soberano en el trono está molesto otra vez. Pero supongo que la reina del reino de los muertos también está rechinando sus dientes por haber perdido aquellas almas impuras. Con eso en mente, digamos que esto es un empate. Los humanos viviendo en Midgard probablemente serían incapaces de entender algo de lo que dicen los dioses. Ellos a propósito tratan de evitar que los humanos entiendan más de lo que tienen que entender. Entendido. Así que tengo autorización para regresar. Dile a Imdallor que me guíe por el camino. Fuera. Mientras terminaba de hablar, un solo rayo de luz irrumpió a través de las oscuras nubes por arriba de su cabeza. Cayó directamente sobre Waltraute. Lo próximo que supo era que un caballo blanco gigante estaba junto a ella. Waltraute montó al caballo y el cabello de ella flotó naturalmente. Una vez que ese cambio en la gravedad también alcanzó al cuerpo del caballo blanco gigante, la existencia de Waltraute temporalmente se dividiría en pedazos y abandonaría el mundo de los humanos de Midgard al tiempo que superaba todas las formas de restricciones aerodinámicas. Pero después un error ocurrió en el proceso de regreso. Un niño se estaba colgando débilmente de la pierna derecha de Waltraute cuando se sentó sobre el caballo blanco, un sobreviviente, HM, dijo la valquiria con una mirada impasible en sus ojos.
¿Deseas ir a Valhalla para experimentar las batallas del mundo celestial? No tienes que apresurarte tanto. Si continúas poseyendo esa alma valiente y justa, ese momento seguramente llegará. ¡Qué hermosa! El comentario sin contexto del chico fue dicho con una voz ronca. Él estaba mirando el cabello dorado de Waltraute que estaba reflejando la brillante luz sobre ella. ¿Puedo tener uno? Waltraute guardó silencio. Las valquirias tenían un papel que desempeñar para los humanos de Midgard, o eso se suponía. Por experiencia, ella sabía que había situaciones irregulares que ocasionalmente ocurrirían. En otras palabras, algunas veces, que un hombre que se enamorara de una valquiria. Lo siento, pero no puedo hacer eso, respondió ella con una voz helada. El chico no parecía comprender la situación. ¿Por qué no? Vivimos en mundos diferentes. El árbol del mundo Yggdrasil divide los 9 mundos. Las divisiones entre mundos solo pueden cruzarse por propósitos de una batalla. Es por eso que ahora estoy aquí en Midgard. Cruzar esas divisiones sin ninguna razón causaría una batalla. Oh, la boca del chico se abrió ampliamente, mostrando su incertidumbre, así que no te puedes quedar aquí. No estoy diciendo que no puedo, sino que no veo una razón racional para hacerlo. MMH. No puedo aceptar eso. No es momento para hablar de esa manera. HM. Waltraute parecía ligeramente confundida. Waltraute no entendía la sutileza del romance humano, por lo que eligió el método que su experiencia le había enseñado que era la opción más rápida para lidiar con esos problemas. Tomó la lanza relámpago de la destrucción en su mano derecha e intencionalmente la hizo empezar a lanzar ruidosamente chispas que volaban por todos lados. Cualquiera que pueda ser la razón y cualquiera que pueda ser la persona, una valquiria tiene la autoridad de considerar a cualquiera que se ponga en su camino como el mal. Sé advertido que cualquiera que bloquee mi camino es destinado a caer derrotado ante mí. HM. HMM. Así que si te derroto, ¿harás cualquier cosa que te pida? MH. Espera un segundo. ¿Qué clase de pensamiento redundante te llevó a esa conclusión? Solo estaba diciendo que cualquiera que se interponga en mi camino conocerá un amargo destino. Ya veo por lo que podría casarme contigo, solo estás suponiendo que ganarías. Ahem. Alma nacida en el mundo humano de Midgard, ¿realmente crees que ese débil resplandor tuyo es suficiente para enfrentar a Waltraute, la cuarta hermana de las 9 valquirias? Vamos a pelear. Vamos a pelear. Waltraute, dime las reglas de la pelea. Maldición. Dejé escapar mi nombre. Pero Waltraute no era tan cruel como para realmente empezar una competencia de fuerza con ese niño de Midgard, puesto que lo demolería. Oh, ya sé. Puedo ponerle a este humano un desafío completamente imposible. Ese era el patrón normal para diosas y princesas en todo el mundo, tanto en los tiempos antiguos como modernos. Waltraute aclaró su garganta y dijo: te desafío a escalar el árbol del mundo Yggdrasil con tu propia fuerza. Una vez que llegues al mundo celestial de Asgard, aceptaré tu propuesta de matrimonio. No hay forma de que pueda hacerlo. Ni siquiera una valquiria como yo podría lograr eso. Un alma nacida en el mundo humano probablemente también sería vencido por el temor de ver el árbol de mundo Yggdrasil, como para incluso tocarlo. ¿Qué significa escalar? Significa subir y es usualmente usado en el contexto de una montaña o un acantilado. Te estoy diciendo que subas ese árbol gigante con solo tus 2 manos. Así es. ¿Qué tal? No puedes hacerlo, ¿cierto? Simplemente imposible, ¿no es así? Ríndete y únete con una mujer humana como un verdadero hombre humano. Una vecina amiga de la infancia podría ser una sorprendentemente excelente lección. Y ahora, me iré. Todo lo que tienes que hacer es subir un árbol y consigues casarte con una valquiria. Tengo que decirle a todos. Espera. Esta no es una costumbre de mi raza. Esta solo es una competencia que es solo válida entre nosotros 2. Si una gran cantidad de humanos empiezan a intentar subir el árbol del mundo Yggdrasil, el dios principal Odín lo confundiría como una rebelión. Entonces lo subiré. Si subo el Yggdrasil, conseguiré casarme contigo, ¿cierto? Tú fuiste la que lo dijo, Waltraute. MH. Parecía que el chico realmente intentaba cumplir el desafío, pero Waltraute no podía tratar a la ligera el desafío, ya que era una competencia con un ganador y un perdedor. Las valquirias eran los miembros de los dioses que lidiaban con las batallas y eran como las estrictas guardianas de las competencias en el mundo de los humanos de Midgard, cuya jurisdicción en el árbol del mundo de Yggdrasil era un poco vaga, pero la competencia estaba siendo arreglada en el mundo de los humanos de Midgard, por lo que tenía que ser estricta al respecto. Además,
Si el desafío no era más que algo que se le había ocurrido al chico, Waltraute podría simplemente rehusarse a participar. Sin embargo, Waltraute había sido la que sugirió el desafío y el chico aceptó. Eso significaba que la competencia se había vuelto oficial en el segundo que el chico estuvo de acuerdo con ello. Waltraute no podía retractarse ahora. Ve bien. Aceptaré la competencia. Pero un alma de Midgard nunca será capaz de escalar el árbol del mundo Yggdrasil. Puedo hacerlo. Incluso bajo la mirada helada de Waltraute, que podía causar a los herejes, y hasta a los gigantes y dragones, temblar de miedo. El chico humano dio una respuesta desafiante. Esos ojos son los de un guerrero. Pero en el siguiente instante, el chico mostró una gran sonrisa, osciló un brazo en círculos y dijo, de acuerdo, lo subiré antes de que lo sepas. Una vez que esté listo, me dirigiré a Yggdrasil, así que espera en la Demeta de Asgard. Esa es otra regla. Espera, dijo repentinamente Waltraute desde encima del caballo blanco. ¿Por qué deseas tanto casarte conmigo? ¿HM? El chico respondió casi inmediatamente. Porque eres hermosa. Waltraute, definitivamente subiré el Yggdrasil y nos casaremos cuando lo haga. Una vez que Waltraute regresó al mundo celestial de Asgard, Heimdallr el vigilante le preguntó. ¿Por qué no simplemente te rehusaste? Una valquiria normalmente permanece completamente inexpresiva, pero las mejillas de Waltraute se enrojecieron ligeramente y sus ojos vagaron cuando él le preguntó eso. Una vez que la competencia ha sido establecida, difícilmente podría simplemente rehusarme completamente. Heimdallr se había estado preguntando por qué ella no simplemente había regresado a Asgard desde el inicio. Pero antes de que dijera algo más, los ojos de Waltraute volvieron a vagar una vez más y continuó hablando. Es cierto. Es una competencia, por lo que no tenía opción. Soy una estricta guardia de las competencias después de todo. Cualquier cosa que pueda implicar, debo dejarlo suceder hasta su conclusión una vez que ha sido establecido. Espera, no me digas que estás dejando suceder esto porque dijo que eras hermosa y que se casaría contigo después de que lograra escalar, ¿Podrías explicar qué parte de lo que dije te permitió creer eso? ¿Y podrías darme una explicación de por qué estás sonriendo así? Este muro invisible que es tan grueso como un muro de concreto, no es sino tu aura intimidante. No, espera. Entiendo. Entiendo. No saques la lanza relámpago de la destrucción. Espera. Heimdallr tembló de miedo cuando se vio frente a ese gran poder destructivo que estaba siendo usado para esconder la vergüenza de Waltraute. Lo que sea que haya dicho, sus verdaderos sentimientos eran claramente visibles en su rostro. La mayoría le tenían tanto miedo como para intentarlo, pero Waltraute era sorprendentemente débil con aquellos que mantenían una voluntad fuerte mientras interactuaban con ella. 2. En uno de los extremos del mundo celestial de Asgard estaban las 7 pistas de aterrizaje de Bifrost. Podrían ser conocidos como pistas de aterrizaje, pero el proceso para lo que eran utilizadas era bastante complejo. La existencia del usuario era dividida en pedazos y después podrían ser enviados libremente a cualquiera de los 9 mundos al tiempo que se ignoraban todas las restricciones aerodinámicas. No era una teletransportación completa. Técnicamente, el usuario era acelerado a 97% de la velocidad de la luz, pero el tamaño de los 9 mundos significaba que era más o menos instantáneo. La armadura de Valkyria que fue destruida en pedazos junto con Waltraute reaccionaría y se extendería. Ese proceso causaba que una aurora gigante llenara el cielo de noche cuando una Valkyria era enviada a volar por el cielo. Era en gran parte debido a Bifrost y las Valkyrias que los Asir eran capaces de mostrar tal su tremendo poder en los 9 mundos. Tomaba una pequeña cantidad de tiempo empezar el proceso, pero a cambio, una fuerza militar compuesta de Valkyrias y los espíritus de los muertos conocidos como Einherjar que estaban bajo su control podían ser enviados a donde se les necesitara. La pronta aniquilación de los herejes debería ser suficiente para demostrar qué tan amenazador era eso. Y ahora Waltraute estaba mirando hacia abajo al mundo humano de Midgard desde el borde de Bifrost. Heimdallr el vigilante estaba a cargo de controlar Bifrost, por lo que él estaba bastante molesto con la Valkyria que estaba obstruyendo el camino. Si te quedas ahí, la 3 rapista no podrá ser usada, tienes 7. La pérdida de una o 2 no es la gran cosa. ¿Tienes alguna idea de cuántas docenas de vuelos vienen a cada hora? Este es un asunto de eficiencia y distribución. Estás causando un embotellamiento. Seguramente sabes que bloquear un carril aparentemente vacío puede causar una gran espera en la pista. Si bloqueas la 3ª pista, el porcentaje de vuelos retrasados se elevará a... ¿Cuál es tu punto?
Nada supongo. Cuando ella lo miró, Eindar se encogió como si estuviera preparado para guardarse a sí mismo en una pequeña caja. Mientras se agachaba, Eindar dijo, ¿pero realmente había alguna razón para tomar en serio ese compromiso verbal? HHMPH. No creo que ese niño de Midgard pueda subir el árbol del mundo Yggdrasil. Pero ahora que la competencia se ha establecido, debo de verlo hasta el final como una valquiria. En el mejor de los casos, logrará llegar a la base del árbol del mundo y estará demasiado abrumado para hacer algo más. En el peor de los casos, su temor después de ver el Yggdrasil será tan grande y ni siquiera llegará a la base. Así que en el peor de los casos, el chico ni siquiera viene por ti. La mirada que recibió en respuesta a Eindar por su comentario no deseado era tan afilada como una lanza que causó que su cuerpo completo se congelara. Se dio cuenta que no podría hacer su cuerpo más pequeño de lo que ya estaba. Waltraute se tranquilizó y dijo, de cualquier modo, solo estaré vigilando esta competencia hasta su fin. Y ese fin será la derrota del chico. Si no se presenta, eso contará como una derrota. Una vez que eso pase, seré liberada de este compromiso de matrimonio verbal sin sentido. Es verdad que el chico tenía los ojos de un guerrero cuando declaró que escalaría el árbol del mundo. Esos ojos eran los de alguien con una voluntad lo suficientemente fuerte para desafiar a una valquiria a una competencia. Pero las palabras no significan nada. Seguramente tendrá miedo cuando vea la verdad de la imprudencia de este desafío. ¿Por qué me estás interrumpiendo? El chico ha llegado. Waltraute miró frenéticamente hacia atrás por encima del borde de la tres rapista y del mundo humano de Midgard. Imposible, imposible. Ese chico no le tiene miedo a la muerte. ¿Que iría tan lejos por una chica como yo, poco refinada, loca por las batallas que siempre viste una armadura todo el año? Simplemente agita mi cora. No, solo estaba bromeando. Por favor, perdóname. Ya no haré ninguna traducción liberal de tus pensamientos, así que por favor perdóname por el rayo. Mientras Eindar ponía sus manos para cubrir su cabeza, miró hacia abajo, hacia la superficie. ¿Era Jack Elvan? De acuerdo a los registros que tenemos, él proviene de la clase media de Midgard. Pero por supuesto, el chico no había llegado a Asgard. La base de Yggdrasil estaba en Midgard. El chico había llegado a ese árbol gigante. Realmente parecía intentar subir ese árbol. Cualquier humano normal se habría llenado de miedo en el lugar donde está Yggdrasil y con el miedo general de dirigirse a otro mundo para incluso pensar en intentar subir el árbol del mundo. Sin embargo, el chico había irrumpido a través de esas limitaciones. Era llamado un árbol, pero el tronco era tan grueso como lo era una ciudad de tamaño estándar, por lo que se sentía más como escala de piedras. La complejidad de las ramas entrelazadas y agujeros casi se volvían en algo como un laberinto. Waltraute usó magia para mejorar sus ya sentidos superhumanos. No es que fuera humana en primer lugar, por lo que solo tenía que mirar hacia abajo con los ojos muy abiertos para ver cada paso que llevaba el chico. En la base del árbol del mundo, el chico dijo, tengo mi pañuelo, algunos bocadillos por si me da hambre y una botella de agua. De acuerdo, es hora de empezar. Está exageradamente poco equipado. Espera, ni siquiera está usado botas. Esas son sandalias. Al menos prepara una cuerda de salvamiento. Comenzó a escalar. Realmente comenzó a escalar. Comenzó a escalar el Yggdrasil en sandalias. ¿Qué hago? No habría nada de malo si bajas y lo salvas, ¿cierto? Simplemente puedes bajar y agarrarlo. Puedo dejar abierta una de las pistas de Bifrost para ti. Tonto. El puño de acero de Waltraute lanzó rodando el gigante cuerpo de Eindar por la pista como una piedra. Soy un ser celestial que gobierna sobre las batallas y observa todos los eventos con un ganador y un perdedor. No puedo interferir en una competencia con reglas claras. BBGHH Eindar dejó escapar un gemido sin ni siquiera una pizca de inteligencia en él, pero él no estaba escuchando lo que estaba diciendo Waltraute. Tenía preocupaciones más importantes. Mientras tanto, algo pasó en la superficie. A pesar de que Asgard estaba literalmente por encima de las nubes, el chico estaba sentado en una rama y sacando su botella de agua después de solo escalar cerca de 10 metros. Estoy exhausto. Debilucho. Gritó Waltraute. 10 metros es bastante alto para un humano, comentó Eindar. Ese no es el problema. Él dijo que subiría el Yggdrasil y se casaría conmigo. Incluso si la recompensa es completamente ridícula, sigue siendo una competencia sagrada con una valquiria. Y sin embargo ese bastardo. Solo 10 metros. Ese es un insulto a quien su destino pende de un hilo aquí, ¿no es así?
Amas y que básicamente estás molesta en cuanto a los sentimientos de ese ser por ti y quieres que haga un mayor esfuerzo. Ya. Lo siento. Waltraute parecía evitar usar su abrumadora fuerza en Heimdall, a pesar del puñetazo de antes, por lo que empezó a destruir la pista de Bifrost. Heimdall comenzó a disculparse con toda su fuerza, porque la destrucción de Bifrost le haría un serio daño social a él. Entonces se dio cuenta de algo. Apuntó abajo hacia la superficie y dijo, mira eso. Hay algo allá abajo. MH. Waltraute miró hacia abajo y vio un gato blanco aproximándose al chico que estaba descansando en una rama del Yggdrasil. Por alguna razón el gato era capaz de hablar el lenguaje humano. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Es peligroso estar aquí de alto. Te lastimarás si te caes. Es un consejo sorprendentemente bueno para un gato parlante, comentó Heimdall. El chico respondió diciendo, estoy escalando el árbol del mundo. Waltraute está esperándome. No estoy esperando. Pero tampoco estás tratando de detenerlo, añadió Heimdall. Por supuesto que no. Esta es una competencia seria. El gato entonces dijo, pero mira hacia arriba. ¿Realmente piensas que puedes escalar hasta allá? Sí puedo. Respondió el chico. ¿Qué tal si mejor bajas? Si vas a Jotunheim, podrás encontrar algo de agua mágica que te dará cualquier conocimiento que desees. Pero Waltraute no está ahí. Si bebes el agua del conocimiento, la tarea nunca volverá a ser un problema. ¿En serio? En serio, en serio. Así que ríndete de ir a un lugar tan aburrido como Asgard y ven conmigo fue ahí cuando Waltraute lanzó la lanza relámpago de la destrucción con un tremendo ruido, una lanza blanquiazul perforó en una línea recta desde el cielo a la tierra. Pasó directamente enfrente del chico y golpeó despiadadamente al gato blanco parlante a lo más profundo de la superficie. Un relámpago. El símbolo del castigo divino. Mientras respiraba erráticamente, Waltraute gritó hacia la superficie a sabiendas que su voz no llegaría. No interfieras con una competencia seria, tonto. ¿Quieres que gane un cuerpo que ni siquiera podría alcanzar el reino de los muertos? El lindo gatito. Dijo Heimdall. Eso era en realidad la serpiente de Midgard. Cuando Udgara-Loki engañó a Thor, esa serpiente gigante, ayudado por la ilusión de Udgara-Loki al transformarse en un gato, dejó desprevenido a Thor. Mira, la transformación está empezando a acabarse. Espeluznantes escalas están empezando a cubrir su cuerpo. Ninguna competencia puede ser justa con un monstruo como él involucrado. Oh, tienes razón. Realmente es Jormungandr, dijo Heimdall. Waltraute cruzó sus brazos enfrente de la coraza de su armadura. Honestamente. Incluso una bestia lo suficientemente poderosa como para enfrentarse de igual a igual a Thor se está poniendo en el camino. Es por eso que no debes tomar el destino a la ligera. Ese chico solo necesita pensar en la competencia. Darle eso son buenos modales como su oponente. Pero el chico parece preocupado por la serpiente que cayó a la superficie. Está bajando para revisarlo. Tómate. Con seriedad. Esta competencia. Waltraute comenzó a pisotear infantilmente por frustración, pero solo acababa de declarar que no interferiría directamente. 3. Después de revisar al gato que se había caído a la superficie, el chico comenzó nuevamente a escalar el Yggdrasil. Por cierto, el gato nuevamente intentó advertirle al chico, pero esta vez por verdadera devoción en vez de por un engaño. Sin embargo, fue obligado a desaparecer por una gran cantidad de lanzas relámpago de la destrucción. Ella seguía insistiendo que era porque sería responsable si el chico terminara conociendo a la serpiente en medio del desafío. ¿Así que no quieres que vea a nadie más que a ti? ¿Ah? Heimdall el vigilante se acurrucó bajo la aplastante presión de la mirada penetrante y la inmensa aura de intimidación que fueron enviadas hacia él. Después del interludio con el gato, el chico continuó escalando el árbol gigante sin interrupción. O más bien, nada era capaz de hacer que se le ya que Waltraute tenía su atemorizante mirada puesta en él. Como si nada hubiera pasado, Heimdall comenzó a bostezar y bostezar, pero la mirada de Waltraute estaba atenta como siempre. A este paso, podría realmente lograr subir. TCH. Pero si eso pasa, no tendré elección. Esta fue una seria competencia. Yo, Waltraute, de las 9 hermanas valquirias, llevará a cabo por supuesto su deber como la perdedora. Y, incluso si eso significa que debo casarme con él. Ya veo. Ya veo. Heimdall se había aburrido, por lo que descuidadamente dejó escapar un comentario. Sigues pensando en el matrimonio, pero exactamente qué planeas dejarle hacer al chico una vez que te cases con él?
¿Estás preparada para preguntarle la vieja pregunta de quisieras cenar, un baño o la tercera opción la cual más te vale elegir? No voy a perder, tonto. Claro, la acrobacia del delantal desnudo es básicamente un hecho de los recién casados. ¿Qué? ¿Qué es ese delantal desnudo del que hablas? Bueno, te lo pones y haces esto, dijo Heimdallr mientras explicaba en su mayoría con algunos gestos vagos. Sin pensarlo, Waltraute abatió su puño y Heimdallr estuvo muy cerca de convertirse uno con la 3 rapista. BBBHH. Bhegrup. ¿Qué tan idiota eres? Simplemente no puedo creer que puedas tener esos pensamientos pervertidos. GGBH, pero la pasión de los recién casados frecuentemente los conduce a cruzar esas pervertidas líneas. Aunque suelen calmarse un poco después de un año. Así que mi pérdida viene con esa clase de castigo. Tendrás que meterte al baño y lavarle su espalda, y alimentarlo con pequeñas frutas directamente de tu boca. Oh, y las indiscreciones jóvenes te pondrán a servirle la comida sobre tu cuerpo desnudo, apenas en el rango de lo aceptable. Por cierto, prefiero del tipo de dulce con crema batida y fresas sobre el tipo adecuado que usa mariscos. Espera. ¿Cómo la palabra matrimonio tiene tantos diferentes significados apilados encima de ella? Pero pensé que no ibas a perder. No importa cuántos significados tenga, no importa siempre que ganes, ¿cierto? Eso es completamente cierto. Mientras temblaba, Waltraute cruzó sus brazos enfrente de su coraza y se colocó en una impresionante pose. Entonces gritó desde el fondo de sus entrañas. Nada de eso importa siempre que no pierda. Solo tengo que ganar. Como una valquiria, un ser celestial que gobierna sobre las batallas, soy una maestra de las competencias. Ni siquiera necesito pensar en la posibilidad de perder. Murmurar, pero el trabajo de una valquiria es reunir las almas de aquellos que valientemente murieron en batalla, así que realmente estás más asociada con el lado perdedor de, Via. No me golpees así en el extremo de mi codo. Mi brazo se entumeció. Mientras aquellos residentes del mundo celestial discutían, algo cambió. Parece estar teniendo problemas. Mira qué tan alto va. Está obligado a cansarse después de escalar un árbol por tanto tiempo. De hecho, creo que escalarlo usando pura fuerza física y sin ninguna guía sería imposible incluso para el humano Sigrid en sus buenos tiempos. Soy una valquiria y ni siquiera estoy segura si yo podría hacerlo. No es eso a lo que me refiero. Entonces, ¿a qué te refieres? Bueno, Heimdallr sacó un pizarra de piedra transparente y convocó unos cuantos pedazos de información. El árbol del mundo Yggdrasil realmente no divide los 9 mundos. Y sostiene los cielos y la tierra. ¿Y qué? ¿Sabes la relación entre altitud y presión atmosférica? Mientras más alto vayas, menos oxígeno habrá. Seres divinos como nosotros no tenemos problemas, pero creo que un niño humano estará en problemas si no tiene oxígeno. El rostro de Waltraute palideció gradualmente. Así que exactamente ¿qué significa eso? Sabemos que es un hecho que ese niño está escalando el Yggdrasil y acercándose a Asgard, dijo Heimdallr mientras revisaba la información. Pero mientras más cerca esté un humano del mundo celestial, más cerca estará de la muerte. Creo que ese niño morirá si él llega. Espera. Waltraute detuvo a Heimdallr con una mano. Si el chico pierde, sus esperanzas se desvanecerán y si él gana, morirá. Waltraute insistía que no deseaba para nada casarse con el chico, pero ella no podía soportar que la competencia fuera injusta. Básicamente, las valquirias estaban obsesionadas con las competencias. Brynhildr, la hermana mayor, había fallado una vez en un asunto similar que involucraba el matrimonio. El humano Siegfried la había engañado, se le había dado una poción para borrar sus recuerdos, por lo que no se podía haber dado cuenta de lo que estaba haciendo, por lo que ella conspiró su muerte. Cuando esa conspiración había tenido éxito, intentó quitarse la vida. Me aseguré de reportar este incidente a Odín y recibí la adecuada autorización para la competencia. Después de todo no podemos hacer que trate a un niño subiendo el árbol como una rebelión. Y ese dios de la guerra con un parche en el ojo garantizó la equidad de la competencia. El dios principal vio esto como una competencia justa, así que ¿por qué está pasando algo como esto? Tal vez esa fue la razón por la que te dio autorización Odín. ¿Qué? Ese viejo barbudo no duda en causar guerras en el mundo humano solo para obtener algunas almas habilidosas de aquellos muertos en batallas. En realidad tratar de subir el Yggdrasil requeriría valentía en un nivel ridículo y todo está yendo bien hasta ahora. Ese dios de la guerra querría bastante una alma como esa.
En otras palabras, podría haber pasado por alto a propósito las fallas en las reglas con el fin de que ese niño muriera y se uniera a Leinerger. 4. Sus verdaderos sentimientos eran un poco más complicados. En la gran sala en la parte más interna del Valhalla, el dios de la guerra de un ojo Odín estaba sentado en un extremadamente ostentoso trono. Intercambió miradas con su esposa Frigg. Odín lucía de unos 40 y Frigg de unos 30, por lo que en particular no lucían como una parte de los dioses que observaron toda la historia del mundo. Sin embargo, su apariencia no tenía conexión con su edad porque se habían comido las manzanas de la inmortalidad cultivadas por la diosa Igun. Me opongo a esto, dijo Frigg. Cualquiera que sea tu razón, estás interfiriendo con sus esfuerzos para adquirir una familia. Por no hablar de matar a uno de ellos. Solo piensas eso porque eres la diosa del matrimonio. Y pienso en la forma en que lo hago porque soy el dios de la guerra y las batallas. No podemos permitir que Waltraute se una con un niño humano. Seguramente sabes eso intelectualmente a pesar de que sientas lo contrario. ¿Te refieres al hecho de que las Valquirias es un conjunto de 9 y ese conjunto es lo que controla la fuerza militar de Einerger? Incluso si son 9 personas, sus esencias están conectadas. Waltraute es igual que las otras 8. Si ella cede ante un solo humano, eso atará a las otras 8 también. El derecho de comandar la fuerza completa Einerger recaerá indirectamente en ese chico. Sí, el método Wagner. ¿Pero hay alguna razón para estar de acuerdo con ello? Si expulsas a Waltraute, todavía serías capaz de mantener el sistema Valquiria. Un papel de las Valquirias es proporcionar un vínculo entre los dioses y los hombres. No pueden ser reorganizadas basadas simplemente en las circunstancias de los dioses. Ese es el punto del método de Wagner y el por qué sus formas son las que son más fáciles de imaginar para los humanos. Seguramente sabes por qué las Valquirias aparecen como hermosas mujeres, dijo levemente Odín mientras se sentaba encima de su trono. Su trono era llamado Lyshalf y le daba el poder para cualquier que se sentara en él ver a través de todo el mundo. Wagner era un nombre muy fuera de lugar para ese escenario y período de tiempo, pero él era capaz de usar ese trono para obtener información de otros lugares. Este es un gran problema, dijo Odín a pesar de no sonar preocupado en lo más mínimo. No podemos permitir que las cosas resulten así. ¿Por qué crees que hemos estado reuniendo las almas de aquellos que mueren en batallas? Es todo por el bien de la guerra final del Ragnarok. Los malos espíritus y los gigantes ya son lo bastante malo, por lo que no necesitamos una tercera fuerza uniéndose a la batalla, y por lo tanto vas a tomar la vida de ese chico. Solo es un problema porque es un matrimonio entre iguales. Odín sonrió amargamente por la crítica de Frigg. Pero una valquiria tiene el control completo sobre las almas de aquellos que han muerto en batalla. Lo opuesto no puede ser. Una vez que ese chico haya muerto y se convierta en un Einerger, Waltraute tendrá control sobre él. Una vez que eso pase, él no podrá controlar a Waltraute. Ni tampoco podrá ganar control sobre las fuerzas Einerger. Una vez que eso pase, podremos felizmente celebrar su matrimonio. Tomaba la idea de la vida humana muy a la ligera porque él era el dios de la guerra. No era un dios que protegía a aquellos que participan en una guerra, era un dios que preservaba el estado de guerra en sí. Para aquellos que quedaban envueltos en la guerra, él podría parecer como un desastre errante, con una voluntad propia. Frigg por el otro lado era una diosa que ayudaba a los humanos a unirse y crear nueva vida, por lo que ella solo podía suspirar. Las personas frecuentemente tenían la dificultad para entender cómo la diosa de todos los tipos de matrimonio pudo haber terminado casada con alguien tan horrible como él. Pero de la forma en que era el principal dios, hubiera sido difícil para el mundo continuar sin una diosa productiva como ella al lado de él. De cualquier modo, ese chico debe morir no importa lo que pienses. No deseo que ese chico caiga en batalla. Si lo hace, su relación ya no caerá en la categoría de matrimonio, dijo Frigg. Además, incluso si ese chico pierde su vida aquí, no hay garantía de que sea elegido como un Einerger, ¿o sí? Esa no es mi responsabilidad. Odín se encogió de hombros. Yo controlo a aquellos humanos que tienen almas valientes. Si él no cumple con ese requisito, entonces no tengo el deber de protegerlo. No voy a robar un alma que ha caído en el reino de los muertos. Ya veo. Suspiró Frigg. Aunque que ese chico luce gentil, muchas emociones violentas están escondidas en él. No me culpes por lo que pase si tu conspiración es descubierta. Jaja. ¿Qué puede hacer un solo humano enfurecido? No me refiero a eso. Frigg miró hacia la entrada de la gran sala. Me estaba refiriendo a Waltraute en el siguiente instante, un gran temblor sacudió el Valhalla.
Al principio, Odín pensó que una gran explosión había ocurrido. Sonaba como si los dioses hubieran empezado una pelea a muerte. Pero estaba equivocado. Las tremendas vibraciones continuaron y se escuchaban más cerca mientras lo hacían. Este no era el sonido de una pelea. Finalmente, Odín se dio cuenta de que era. ¿Pasos? El sudor resbaló por las arrugas de la nariz del dios principal. ¿Simples pasos están emitiendo tanta determinación? Espera, nunca le di a Waltraute esta cantidad de fuerza. La ira sobre tu interferencia con la competencia es solo una fachada. La furia de una doncella puede aumentar sin límites cuando algo se interpone con su amor. Pero supongo que un dios de la guerra no sabría nada sobre eso. Q. En otras palabras, ese chico cruzando descuidadamente entre los 9 mundos ha causado una distorsión en el mismo concepto de las batallas. ¿Qué tanto saben las 3 nornas diosas del destino sobre esto? Esto va a apresurar la guerra final del Ragnarok. Haga. Idiota obsesionado con la guerra. Las puertas de la entrada se abrieron de golpe. El dios del trueno Thor, quien ocupaba el puesto número 2 cuando se refería a poder, llegó cayendo a la gran sala. Padre. Padre. ¿Qué pasa, Thor? Tu cara luce demacrada y tu cabello está todo rizado. Perdí en una batalla de truenos. Mi completa identidad como dios del trueno ha sido negada. ¿Qué voy a hacer ahora? La zona al otro lado de las puertas abiertas estaba oscura. La intención asesina emitida por los seres sapientes se suponía que fuera invisible, sin embargo, Odín claramente vio una ilusión ante sus ojos. Era obvio quién lo estaba emitiendo. La oscuridad y lo espeso de la sombra mostraban el peligro aproximándose. Mientras se apoyaba en el muro de un lado de la gran sala, Loki sonrió ligeramente y dijo, el mundo destruido por un solo amor. Nada mal, ¿cuándo demonios llegaste ahí? Y no creas que puedes convertirte en la estrella si sigues haciendo esos comentarios chunibyoescos. 1, amante de los placeres temporales. Odín había entrado completamente en pánico, por lo que empezó a gritarle a alguien completamente ajeno al peligro en cuestión. Viendo eso, Frigg llevó una mano a su mejilla y suspiró nuevamente. Se estaba preguntando por qué todos los hombres en el mundo celestial sabían tan poco de las sutilezas del romance y nunca habían hecho algo por las mujeres. En silencio pensó que podrían aprender un par de cosas de ese chico, pero en realidad dijo, al menos intenta calmarla. Esto es muy pronto para que puedas dirigirte hacia el ocaso, ¿no lo crees? 5. Ignorante de esos problemas que implicaban a esos adultos, o más bien dioses, el chico continuó agarrándose de la áspera corteza del árbol del mundo Yggdrasil en su camino hacia Asgard. Sin embargo, su respiración se hizo más errática. Su cara se puso más pálida. Entró a un estado de enfermedad de altitud, pero no terminaría ahí. A medida que continuaba, habría incluso menos oxígeno ahí y la presión atmosférica caería. A medida que el aire se hacía más delgado, la temperatura bajó debido a la pérdida del aislamiento de la atmósfera. Un viento frío que recordaba a mediados del invierno 2 sopló por la zona alrededor del chico. No sería de sorprenderse que se hubiera detenido ahí, pero si perdía la consciencia, terminaría cayendo a la superficie desde esa gran altura. Mientras el chico continuaba agarrándose de la corteza a pesar de la sangre saliendo de la punta de sus dedos, 2 cuervos volaron hacia él. Ellos hablaron simultáneamente. Hola. Soy Munin. Eres Ujin. Nos obligaron a apresurarnos y darte un mensaje. Nos obligaron a apresurarnos y darte un mensaje. Una etapa en la que los jóvenes comienzan a dejar su lado infantil y comienzan a actuar como adultos. El chico, que no se había desconcertado para nada por el gato parlante, respondió, pero ustedes vuelan. Él jugó al hombre recto. Ahora sabemos que no ha sido demasiado lejos para hacer eso. Como sea, Ahem. Tenemos un mensaje de Waltraute. ¿Estás listo? Realmente no debería recibir nada de ayuda de parte de ella mientras suba el Yggdrasil. Esta es información importante sobre la mismísima competencia. Y realmente no necesitamos tu permiso, así que simplemente te lo diremos. Aquí va. El chico parecía disgustado, pero las voces de los cuervos cambiaron. Ahora estaban hablando con la voz de esa valquiria que había conocido. Munin y Unin se colocaron sobre el hombro izquierdo y derecho del chico para que el chico pudiera escuchar la voz como si estuviera escuchándola por medio de audífonos. ¿Puedes escucharme, chico? Sé más o menos lo que está planeando ese viejo barbudo. Para un humano, parece que hay una ligera diferencia entre alcanzar el mundo celestial de Asgard y alcanzar la muerte. A propósito, Odín pasó por alto ese hecho para llevarte al ejército de Einerger. Si no deseas morir, baja del Yggdrasil ahora. Eso es también lo que deseo.
Seguramente el matrimonio que habías imaginado no era el que ocurría después de tu muerte. Y no planeé este desafío para que tuviera esos ridículos resultados. El chico guardó silencio por un momento. Permaneció perfectamente inmóvil mientras permanecía adherido de la corteza. Los dos cuervos inclinaron sus cabezas mientras observaban su rostro a los costados. Finalmente, el chico levantó su cabeza y dijo, deben de ser enemigos enviados aquí para engañarme. 6. Mientras tanto, Waltraute rasgaba de su cabello dorado con ambas manos mientras lanzaba lanzas relámpago de la destrucción en todas las direcciones en el cielo. Esto sorprendió tanto a la conductora del carruaje del sol que un eclipse solar estuvo cerca de ocurrir. Ella hizo a un lado su postura obstinada y dispuso de sus locas creencias de las competencias con el fin de ayudar a ese chico, y sin embargo, lo había rechazado. ¡Oh! ¿Cómo pudo pasar esto? Y después no mostró dudas sobre ese gato que repentinamente empezó a hablar. Por su comentario innecesario, Waltraute agarró a Heimdall con una mano y lo hizo girar. Viendo eso, Frigg interrumpió, ¿no podrías decir que has reconocido sus grandes esfuerzos e ir a salvarlo? Y yo simplemente no puedo hacer eso, Lady Frigg. Hacer eso haría la competencia inválida, evitando que concluyera. Ninguna conclusión significaría que se pospondrían las cosas para siempre y no, espere. Esencialmente estaría perdiendo el encuentro, lo cual significaría baba. Veo que piensas más como Odín cuando se refiere a este tipo de cosas. Por supuesto, podrías resolver todo al proponértele a él tú misma. Waltraute era demasiado obstinada para hacer eso, pero obviamente el chico humano sería incapaz de llegar a Asgard con su propia fuerza. Era obvio que tenía que hacer algo para salvar a ese chico, y para que se casaran, pero Waltraute nunca lo admitiría. Heimdall. Akof. ¿Qué sucede, Lady Frigg? ¿Tienes alguna buena idea para hacer que Waltraute vaya con ese chico? Si así fuera, no la hubiera dejado golpearme tanto tiempo. ¿Qué tal si enviamos a otra valquiria? Ya golpeó a la serpiente de Midgard por interferir. Si otra valquiria se le acerca a él, una guerra entre las valquirias probablemente estallaría con ellas gritando sobre NTR esto y NTR aquello. Escuché que las esencias de las 9 valquirias están conectadas, pero supongo que aún así pelean debido a sus diferencias individuales. Los dos dioses no podían pensar en ninguna buena idea. Pero como el chico no tenía mucho tiempo, decidieron sugerir cada idea que se les viniera a la mente. Waltraute, ¿qué tal si lo haces parecer que pierdes en vez de hacer que el chico gane? La competencia terminará cuando ese chico llegue al mundo celestial donde estás esperando por él. Así que si bajas al mundo humano primero, perderías y serías capaz de casarte con él. No puedo hacer eso. No puedo perder intencionalmente una competencia donde alguien está arriesgando su vida. Esa sería maldecir el serio esfuerzo de ese chico. Am solo tiene que subir con su propia fuerza, ¿cierto? Puedo enviar un bote volador en forma de cisne hermético para él. Él puede pedalear por su cuenta, así que, no, tonto. Él tiene que hacerlo con su propia fuerza. Las herramientas que él preparó son una cosa, pero que le entreguen una herramienta por un tercero está fuera de la cuestión. Esta valquiria es un gran dolor en el trasero. Los dos dioses podrían haber gruñido simultáneamente en reclamación, pero aún no estaban listos para rendirse. Ese chico humano estaba en serio peligro, y si moría, Waltraute probablemente destruiría físicamente el mundo celestial. Sin embargo, parecía que Waltraute se rehusaba a ayudar al chico sin importar qué pasara y usaría su lanza de primera clase para golpear a cualquiera que tratara de interferir. Era más o menos imposible para al chico llegar a Asgard con su propia fuerza, por lo que los dos dioses solo podrían esperar mientras continuaba la cuenta regresiva hasta el fin del mundo. Pero después Frigg aplaudió. Ya sé. Waltraute, ¿qué tal esto? 7. A medida que se agarraba de la corteza del Yggdrasil, el chico podía sentir que las puntas de sus dedos estaban gradualmente perdiendo la sensación. El aire estaba más delgado, sus oídos sonaban horriblemente y el frío viento rasgándolo le estaba robando el calor de su cuerpo. Su conciencia comenzó a nublarse y ya no podía sentir dolor en sus manos, que estaban desgarradas y sangrando. Ya no podría escalar más. Ni podría bajar. Realmente lo entendía. Entendió que su petición había sido imprudente. El joven corazón del chico con precisión llegó a la conclusión de que precisamente el dolor y el frío que estaba sintiendo eran el castigo por tratar de obtener lo que no se merecía. Pero no obstante, él continuó. Waltraute no se rindió.
Sabía que él se había equivocado, pero aún así no se rindió. Y así el chico ignoró la sangre fluyendo de sus palmas y forzó a su mente nublada a mover su cuerpo. El chico de hecho continuó, a pesar de que iba a una velocidad no más rápida que la de una oruga trepando por un árbol. Espérame, yo definitivamente ganaré. Y entonces la mano del chico se resbaló. Él no sabía si era debido a que la fuerza había abandonado su mano o si simplemente se había resbalado con la sangre que fluía de ella. Aunque no podía sentir dolor, todavía podía darse cuenta de que su mano ya no estaba soportando su peso, y así, él comenzó a caer. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no podía detener su cuerpo ahora que había comenzado a caer. La expresión del chico permaneció intacta en el momento final. Inclusive no le quedaba la habilidad de permanecer y cambiar su expresión. Solo hizo una cosa. Estiró su mano. Y la extendió hacia arriba. Intentó alcanzar el áspero tronco gigante del que se suponía debía estar sostenido. No movió sus brazos en un ligero intento desesperado de recuperar el equilibrio. Estaba tratando de continuar a pesar de saber que era desesperado e imposible. Sabía que solo podría alcanzar el aire, pero aún así estiró su mano. En ese momento, cuando el chico debió haber caído hacia la superficie, repentinamente sintió el soporte regresando a su cuerpo en medio del aire. Lo siguiente que supo fue que la sofocante falta de oxígeno y el cortante frío viento se habían ido. Un rayo de luz brilló más allá de las oscuras nubes. Y dos brazos ahora estaban ayudando al chico. Era Waltraute. La valquiria de cabello dorado estaba montando un caballo blanco. El chico no tenía idea de cómo había parecido, pero incluso mientras Waltraute sostenía al chico en medio del aire, continuaron cayendo de acuerdo a la gravedad. Sin embargo, ella inexpresivamente hizo que el gigante caballo blanco aterrizara en una rama estrecha del árbol del mundo. La primera pregunta del chico demostraba lo que le importaba más que del hecho de haber sobrevivido. ¿Perdí? No. Waltraute negó con la cabeza. Fuiste el vencedor de esta competencia. ¿Cómo? Preguntó el chico mientras era sostenido en los brazos de la valquiria. Caí del Yggdrasil. No llegué a Asgard. Recibí ayuda tuya, así que perdí. Esa no es la manera apropiada de ver esto. Waltraute miró al chico directamente a los ojos con sus fríos, solo en apariencia, ojos. Es verdad que salí a ayudarte. Pero solo porque me hiciste hacerlo. No tenía la intención de ayudarte. Intenté simplemente observarte sin importar qué pasara. Sin embargo, me hiciste romper mi propia regla. Fuiste tú quien me hizo quererte ayudar tanto, que rompí mi propia regla. Por esa razón, mi llegada fue llevada a cabo con tu propia fuerza. Realmente no lo entiendo. Las reglas decían que debías subir el Yggdrasil con tu propia fuerza. Si tienes el poder para convocar a una valquiria, entonces hacerme llevarte a Asgard todavía sigue siendo usando tu propia fuerza, ¿no? Entonces Waltraute añadió, las reglas también decían que ganarías cuando llegaras a Asgard donde esperaría. Debo aceptar la derrota como castigo por dejar Asgard en medio de la competencia. 8 tiempo después, el chico todavía estaba en el mundo de los humanos de Midgard y Waltraute estaba viendo hacia abajo desde una pista de Bifrost en el borde del mundo celestial de Asgard. Esto interfirió con el trabajo de Heimdallr, por lo que parecía preocupado cuando preguntó, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto? Cállate. Él pasó por mucho. Solo ocurrió debido a las reglas defectuosas que se me ocurrieron, así que necesito observarlo para asegurarme de que no habrá efectos a largo plazo. Si estás tan preocupada, podrías haber elegido no vivir por separado, no te confundas, tonto. El puño de acero de Waltraute voló y mandó a retorcerse de dolor a Heimdallr, con el suficiente daño para inmediatamente matar a alguien que no fuera un dios. Sin hacerle caso a eso, ella continuó, N no quería casarme en lo más mínimo. Ese fue el único método que tenía para recuperar del Yggdrasil a ese terco chico. Si no hubiera pasado por ese proceso, habría sido incapaz de ayudarlo. No estoy apagada a él. Ni en lo más mínimo. Con eso en mente, debería ser obvio que vivamos por separado. No tengo la intención de dejar que las formalidades de su rescate alteren la forma en que vivo mi vida. Si lo hiciera, de todos modos sería una molestia para él. Oye, ¿estás escuchando? Te estoy preguntando si me estás escuchando. Mientras Waltraute agarraba a Heimdallr del cuello y lo sacudía, Frigg, la diosa del matrimonio, habló. Si ese chico viene al mundo celestial, moriría. Y sería difícil para ti permanecer en el mundo de los humanos permanentemente. ¿No es esa la verdadera razón por la que elegiste entre lágrimas vivir por separado? Por favor, no bromees sobre eso. Tengo suficientes problemas con esto como está.
Entonces Eindar dijo un comentario innecesario mientras colgaba en medio del aire. Ese si son muchos problemas, ¿por qué no terminas con él? Siempre está la opción del divorcio. Frigg debería saber más de eso que I.B.E. Eindar había esperado que Waltraute silenciosamente empezara a estrangularlo, pero en vez de eso Frigg elegantemente levantó los costados de su larga falda y empezó a patearlo en la espalda. La diosa tuvo una encantadora sonrisa en su rostro todo el tiempo. ¿Realmente crees que deberías usar esa palabra en presencia de la diosa del matrimonio? Lo siento. Por favor ayúdame. Eindar continuó quejándose, pero a Frigg no le importó. Ella estaba segura que esa valquiria obstinada diría algo problemático si aprendía sobre el divorcio. Las personas como ella necesitaban ser capaces de decirse a sí mismas que tenían que permanecer casadas porque no tenían otra opción. Después de eso, finalmente empezaría a hacer lo que realmente ella quisiera hacer. Así que, ¿cómo está el chico? Frigg le preguntó a la recién casada Waltraute. Y igual que siempre. Pasa sus mañanas aprendiendo a cómo leer y escribir y pasa sus tardes siendo entrenado por un fabricante de hidromiel. Espera. Waltraute gritó cuando miró hacia la superficie. Frigg parecía confundida, por lo que de igual manera miró hacia la superficie. No, ajajaja. Así que tú eres el alma del mundo humano que se dice subió el árbol del mundo y se casó con una valquiria. Te llevaré conmigo y te añadiré a mi ejército de espíritus malignos. ¿Quién es usted, señorita? No soy solo una señorita, chico. Soy Ela. Soy la reina de Niflheim, el reino de los muertos. Te daré el privilegio especial de referirte a mí por mi nombre. Pero solamente para que puedas suplicar por tu vida. Una reina, y ya veo la expresión del chico dejaba en claro que no entendía lo que estaba sucediendo, pero sin embargo, él hizo una reverencia. Sin embargo, esto pareció incitar a la reina del reino de los muertos. ¿Te estás inclinando ante mí? Pero todos siempre me llaman la reina cruel o dicen que ridiculizo a las personas apegadas a sus vidas. No hagas eso. Nadie había hecho eso antes, así que no sé cómo responder. Oye, el viejo chamán dijo que Niflheim es un mundo de hielo. ¿Es verdad? Sí, lo es. Niflheim es una prisión de hielo eterno. Es un lugar aterrador que proporciona eterno sufrimiento de hambre y frío a las almas del mundo de los humanos como la tuya. Da miedo, ¿verdad? Puedes llorar si quieres, pero aún así te llevaré a Niflheim. Wow, un mundo de hielo. Realmente todo el mundo está hecho de hielo. Eso es asombroso. Apuesto a que puedes hacer toneladas de dulces de hielo ahí. Ah. No, espera, hoy hace mucho calor, así que apuesto a que Waltraute le encantaría si le hago algunos dulces de hielo. Tengo que ir ahora mismo a Niflheim. No puedes. Para un alma del mundo de los humanos ir a Niflheim significa morir. ¿Entiendes? ¿Realmente entiendes eso? Oh, maldición. No está escuchando en lo absoluto. Pero espera. Tal vez simplemente pueda invitarlo así. Él dijo que quiere ir, así que no hay nada de malo en ello, ¿cierto? Jejeje. Así que esta es un alma lo suficientemente rara para llevar a una valquiria por el mal camino. Será una poderosa adición a mi ejército de espíritus malignos. Ese sí, eso es. Esto es para mi ejército de espíritus malignos. No me importa para nada el chico. Necesito asegurarme de que no haya ideas equivocadas sobre eso, y en ese día un gran número de lanzas relámpago de la destrucción cayeron al mundo humano. Un chamán local era conocido por haber dicho que el clima anormal era parcialmente causado por algo que estaba cerca.